Bien, compañeros, muy buenas noches para todos. Quiero iniciar en este día el curso haciendo constar de que, acorde a la calendarización que tenemos, que proporcionamos al principio del semestre, hay que recordar que en la próxima clase que tenemos programado un laboratorio. Entonces, por favor, compañeros, tómenlo en cuenta. El día jueves de 6 a 7 más o menos vamos a tener la actividad de la evaluación. Son los primeros puntitos y traten de sacarlos lo mejor que se pueda. Les recuerdo que el curso después se pone un poquito complicado. Entonces, aprovechemos esta parte que es la más simple del curso. Creo que está bastante entendible. Cuentan con varios elementos que pueden ayudarles a ustedes a su formación y a su repaso. Quiero que por favor siempre estén pendientes de la cuestión del Google Classroom. Los contenidos creo que están bien claros. Hay contenidos multimedia, ahí están los folletos, tienen su código y con eso creo que es suficiente para que puedan hacer una buena evaluación, compañeros. Otra cosa más que quisiera pedirles. Yo veo en el caso del listado que tenemos acá de los nombres, fíjense que yo sí les voy a pedir que traten de colocarse su nombre completo. Con el nombre completo a mí me sirve como evidencia para la cuestión relativa a la asistencia, porque por ejemplo veo un usuario que dice 2019 44 9 28, entonces no mucho se le atina, u otros compañeros que tienen únicamente, por ejemplo, un nombre. Veo a Hilda, por ejemplo, o a Yasmín, que únicamente cuentan con un nombre. Ustedes tienen la posibilidad de renombrarse en este caso, compañeros. Utilícenme su nombre completo, por favor, porque a la hora que yo tome en cuenta la participación, a veces me va a costar un poquito con muchos. Veo que hay compañeros que de repente tienen, les voy a decir, nombres repetidos, se llaman igual y cuesta un poco a la hora de uno estar haciendo el control de la participación. Bueno, el tema, compañeros, con el que habíamos quedado en la clase anterior, que es el que finaliza el módulo número 2, que es precisamente el que vamos a evaluar, lo tenemos hasta el contenido de lo que se llaman los derechos reales. Hay que recordar que este módulo comprende lo que son los bienes, comprende también lo que es los derechos reales y el tema del patrimonio. Son los tres temas que vamos a evaluar ahorita. Entonces, si alguien tiene dudas, por favor, háganlas saber el día de hoy. Como les vuelvo a repetir, compañeros, ahí tienen toda la información en el Google Classroom para que puedan retroalimentar los contenidos en el tiempo que ustedes consideren correcto. Bueno, vamos a iniciar de una vez con la cuestión del curso, compañeros. La otra vez iniciamos a ver lo que eran los derechos reales. La clase de hoy nos va a ocupar exclusivamente el tema de los derechos reales y vamos a comenzar a ver el primero de los derechos reales. Les voy a colocar en la pantalla el resumen que tenemos, no resumen, sino que la forma de estudiar que tenemos referente al librito que estábamos viendo. Vimos que los derechos reales tenían dos teorías que trataban de explicar qué eran realmente los derechos reales. Veíamos que había una teoría que se llamaba personalista u obligacionista y otra teoría que era la teoría, lo siento, la teoría clásica y la otra teoría personalista u obligacionista. Vimos que en el caso de los derechos reales, compañeros, para los ponentes de la teoría clásica, consideraban que los derechos reales eran un poder inmediato y directo que el titular podía ejercer sobre una cosa. O sea, que el titular del derecho no necesita intermediarios para actuar en su poderío. Sin embargo, recordemos de que para los ponentes de la teoría personalista u obligacionista, decían de que no podían concebir realmente que existiera una relación jurídica, o sea, de derechos entre una cosa y una persona, porque la cosa, decíamos, no tiene derechos propios, sino que más bien únicamente era un estado de percepción o de posesión que tenía una persona sobre un bien, pero no derechos entre ellos. Ahora, a la larga, nosotros vamos a tomar como la correcta lo que es la teoría ecléctica. La teoría ecléctica dijimos que era una conjugación de ciertos elementos de lo que decían los ponientes de la teoría clásica y otros elementitos también de lo que dicen los de la teoría de la personalista u obligacionista. Y concluimos en decir que los derechos reales son o es aquel que le concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa y que puede ser ejercido frente
a todos. Recordemos que si bien estamos hablando de que para los que representaban lo que era la teoría personalista u obligacionista, decían que no podían haber derechos entre la cosa y a quien le pertenece. Sin embargo, sí existen derechos en los llamados derechos reales, pero estos derechos son el derecho que tiene la persona frente a todos los demás del poderío que tiene sobre el bien. Ahora bien, vimos también, compañeros, que habían dos de los elementos. Díganos, Andy, yo veo que está levantando la mano. Por favor, cualquiera que quiera participar, active su micrófono y con mucho gusto lo puede hacer. No, Lick, disculpe, es que solo se puso. No tenga pena. Voy a aprovechar para consultarles, compañeros. ¿Se escucha correctamente la clase en este momento? Sí, Lick. Bueno, no se nos olvide que de igual forma, por cualquiera que tenga problemas técnicos, la clase siempre va a quedar guardada, le va a ser subida a la plataforma de YouTube y posteriormente va a ser publicada en el Google Classroom. Les quiero hacer la pregunta aprovechando, compañeros. Fíjense que el día de hoy, los docentes, yo les di la instrucción a los docentes de que también hicieran, en este caso, la toma o la grabación de sus clases y que posteriormente las subieran también a YouTube y que se las compartan mediante lo que es el Google Classroom. Ahora, por favor, yo espero de que en la semana que viene se pueda ir implementando esto por si alguno de los compañeros o inclusive el mismo docente cuenta con problemas de tecnología, pues vamos a empezar a subir las clases para que puedan verlas en el momento que se les permita. Bueno, volvamos al tema principal. Dijimos que platicábamos de los elementos de los elementos que encontrábamos en los derechos reales y veíamos que eran dos, la inmediatividad y la absolutividad. Bueno, les voy a pedir, Kelly, hágame favor usted, explíquenos cómo entendió esta cuestión de la inmediatividad como elemento de los derechos reales. Buenas noches, Lick. Fíjese de que sí tengo un poquito de duda a través de eso porque sí lo estuve leyendo y sí me quedé como que no le entendí, la verdad. No le entendí bien, no sé si me escucha. Sí la escucho, compañera. Ajá, es que dice acá del poder del hombre sobre la cosa. Explicando al autor, esa sí no mucho la entendí, fíjese, en esa sí tenía duda. Bueno, alguien que quiera colaborar con la compañera, compañeros, alguien que nos pueda explicar con sus palabras. Vamos a ver, déjenme los micrófonos abiertos, ahorita voy a ver porque con solo platicar hasta que veo quiénes son los que están pidiendo la palabra. Vamos a darle la oportunidad a... Primero comencemos por Daniel Iván. Díganos usted, Daniel Iván, cuéntenos cómo entiende la cuestión de la inmediatividad y después lo puede complementar, si gusta, Aníbal, por favor. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. El elemento de inmediatividad lo entendía yo que es una ausencia de intermediarios, o sea, que no hay otra persona entre el bien y la persona jurídica en este caso. A ver, Aníbal, compleméntalo usted. Bien, en estos dos elementos fundamentales, en la inmediatividad no necesita intermediarios y en la absolutividad el derecho sobre un bien es frente a todos. Y vean, ahora dígame, en la inmediatividad, dígame, ¿para qué es que no necesita intermediarios la persona? ¿Puedo contestarle? Sí, por supuesto, Baker, díganos. Para recitar el derecho sobre la cosa o el bien, para eso. Juan Pablo, ayúdenos usted también. De que en la inmediatividad es sobre un objeto. Bueno, Yasmín. Ajá, sí, siga, Juan Pablo, disculpe. Y en el externo es sobre una persona. Bueno,
miren, todo lo que han dicho tiene una relación concreta. De hecho, están bien. Ahora díganme, ¿cómo conjugan los dos ustedes? Díganme ustedes, Yasmín, por favor, ¿cómo podemos encontrar relación entre la inmediatividad y la absolutividad? Lógicamente, yo en su examen no les voy a preguntar así, compañeros. O sea, díganme qué es la inmediatividad, porque le dan copiar y pagar que pasa el folleto y no me van a leer lo que yo quiero. Les voy a preguntar algo que analicen, así como lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué relación hay entre los dos, compañeros? A ver, Yasmín, por favor. ¿Escucho? Sí, le escucho. Pero, Lick, en la primera que no se necesitan intermediarios para poder para hacer ejercicio sobre el derecho de una cosa. O sea, no se necesita de otra persona. Ujú. Y en el segundo, que son... Ay, ahí sí, no sé. ¿Alguien quiere ayudar a la compañera? ¿Sí? No sé si está bien lo que yo pienso, pero yo siento que la inmediatividad es aquella que se da en la ausencia de la persona, o sea que podemos poseer al bien en la ausencia de la persona, y la absolutividad es cuando el bien nos pertenece a nosotros y no necesitamos de nadie más para que el bien sea de nosotros, o sea, no se necesita de la ausencia. Fíjense, pues, las dos cuestiones están... Sí, dígame, compañero. A mi opinión, es la relación que existe es que la inmediatividad le va a dar vida a la absolutividad, debido a que por medio de la inmediatividad no necesitamos ejercer el pleno derecho de goce del derecho real, no necesitamos un intermediario, entonces eso da vida a la absolutividad, ya que ejerciendo la inmediatividad vamos a ejercer la absolutividad frente a todos. Bueno, vean pues. Los dos elementos están precisamente relacionados en la definición que vimos acerca de los derechos reales. Vean ahorita el señalamiento que hicimos acerca de esto, pues. Decía el concepto de los derechos reales, que el derecho real es aquel que concede a su titular un poder inmediato. O sea, lo va a ejercer directamente. Él solito ejerce su derecho real. Él es el que decide qué hacer con el derecho, sin que nadie le ponga peros. ¿Por qué nadie le puede poner peros, compañeros? Pues simplemente porque los derechos reales incluyen un elemento que se llama absolutividad. Y ese poder directo e inmediato que ejerce la persona sobre el bien, lo ejerce frente a todos, o sea, de forma absoluta. Prácticamente los dos elementos que estamos viendo están ligados en la relación. Y como decían los compañeros, sí, o sea, la inmediatividad proviene de la absolutividad. ¿Por qué? Porque él el derecho real lo tiene ante todos. Él ante todos tiene el derecho real. Y ponemos como ejemplo, en este caso, al derecho por excelencia, a la propiedad. El que es propietario ante todas las personas. Y el que sea propietario ante todos le tiene como consecuencia que su poder va a ser inmediato. Si es propietario frente a todos, no necesita de la autorización ni de la intervención de ninguno de esos otros todos para poder ejercer su derecho en forma directa. Bueno, vamos a esta cuestión. Esta parte que estamos viendo ahorita de los derechos, compañeros, es lo más sencillito que hay. Esto es, por criterio mío, lo menos interesante que tiene en este caso el curso. Ahora, vamos a pasar de una vez a ver la siguiente parte. Cuando veíamos la clasificación de los derechos reales, veíamos nosotros que aquí marqué yo precisamente los que me interesan, los que están en nuestra legislación. ¿Por qué, compañeros? Recuerden que nuestra ley del organismo judicial menciona en su artículo 2 que la fuente principal del derecho es la ley, ¿sí? Lo que está en ley, ese es el derecho. La doctrina, como en este caso, únicamente la va a complementar, pero el verdadero derecho proviene de la ley. Entonces, a pesar que la doctrina tenga una vasta clasificación de lo que son los derechos reales, vamos a ver nosotros, lo más interesante para nosotros es lo que dice la ley, lo que dice nuestra legislación. Y es que nuestra legislación no es que clasifique exactamente así, pero sí, la doctrina ahí sí complementa a nuestro código en cuanto a las cosas que nuestro código señala. Porque nuestro código, les digo,
solo señala estos derechos reales, los que están con amarillo. Dice usufructo, uso, habitación, propiedad, servidumbre, hipoteca, prenda. Sin embargo, la ley no dice que el derecho de propiedad es el derecho real de goce y de disposición, ni tampoco dice que estos son de mero goce, ni estos son de garantía, sino que nosotros, conforme vamos leyendo el extracto de la ley, nos va diciendo de qué forma funciona cada uno de los derechos reales, y de ahí es donde la doctrina puede clasificar a los mismos de esta manera. Por favor, yo les pido que se aprendan esta clasificación. Esta clasificación les va a servir para toda su vida. Y es que los derechos reales es un tema sencillo que yo creo que no se le olvida a uno desde la primera vez que lo vio, y espero que así sea con nosotros. Ahora, veamos. Los derechos reales de goce y disposición en Guatemala solo hay uno, y se llama propiedad. Este es, como les digo, el derecho real por excelencia, compañeros. El derecho que le confiere al titular la mayoría de facultades sobre un bien. Después están el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, pero estos únicamente le confieren al titular el goce de la cosa, no la disposición de la cosa. Y por último está la prenda y la hipoteca, que únicamente constituyen garantías. Esto, compañeros, lo vamos a comenzar a ver el día de hoy. Pero antes de que nos adentremos acá, quiero terminar el tema acerca de lo que es el derecho real. Y vamos a ver esto, los sistemas de numeración, los números o el número en los derechos reales. Cuando la ley, bueno, cuando la doctrina se refiere, compañeros, a los sistemas de numeración de los derechos reales, se refiere a cuántos derechos reales hay. Ahora, para que nosotros veamos esto, hay que entender de que en la doctrina se reconocen dos sistemas. Los sistemas se llaman números apertus y el otro sistema se llama números clausus. Esto es una cuestión del puro latín, pero cuando hablamos de números apertus, nos estamos refiriendo simplemente a que las personas pueden crear más derechos reales que los que textualmente dice la ley. En cambio, cuando el sistema es de números clausus, es decir, números cerrados, números apertos, números abiertos, y números clausus es números cerrados. Cuando el sistema es de números clausus dice que no existen más derechos reales que los que textualmente dice el legislador. Entonces, compañeros, hay una discusión acerca de cómo es el sistema de numeración de los derechos reales en Guatemala. ¿Por qué? Porque les voy a pedir a todos que tomen su código civil, y aquí se los marqué yo, compañeros, en el libro, en el librito este está facilito para que hagan un resumen. En el artículo 1125 de su código civil, este 1125 es un artículo que está en la sección de lo que es el registro de la propiedad. Les voy a pedir a todos que se transporten para el 1125, por favor. Vamos todos al artículo y le voy a pedir de favor a, vamos a ver qué compañero, háganos favor. José Ical, usted le va a dar lectura al artículo ese 1125, por favor. ¿Está por ahí, José? Si no, por favor, Vanessa, ayúdenos usted a darle lectura al artículo 1125. Todo el artículo. No, solo me va a leer la primera parte, la parte introductoria, donde dice qué es lo que se tiene que inscribir, y vamos a leer el numeral segundo. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyen. Solo disculpe que me interrumpa, nos faltó la parte introductoria, que es bien importante, donde dice artículo 1125. Fíjese que en el 125 solo me aparece en el registro se inscribirá y Ahí los estamos. numerales. Ajá, eso. En el registro se van a inscribir ¿qué cosas? Número 2. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen
o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles y los otros de promesa sobre inmuebles o derechos reales Nos sobre vamos a, los... nos vamos a detener ahí. Gracias, compañera. Veamos. Dice el artículo este, que en el registro de la propiedad se va a inscribir y empieza a mencionar todas las cosas que se tienen que inscribir, ¿verdad? Dice que cuando se modifiquen o reconozcan lo que es la servidumbre, el uso, habitación, hipoteca, etcétera. Y dice, y cualesquiera otros derechos reales. Ahora, hay personas o juristas que mencionan de que de repente nuestro sistema de numeración puede ser de números apertus, porque la misma ley dice que se pueden inscribir todos estos que ya vimos que son derechos reales y dice todavía y cualesquiera otros. Sin embargo, fíjense, compañeros, que nuestro libro segundo, el libro segundo del Código Civil, que ya vimos que comienza a partir del artículo 442, vámonos para ahí, por favor, para el 442, y vamos a ver cómo es el título que tiene nuestro libro segundo del Código Civil. Vámonos para ahí, por favor, todos. Y le vamos a pedir vamos a ver, Catherine La Rosa, de la lectura a ustedes, por favor, dígame, ¿cómo se llama el libro segundo, completamente? Lick, disculpe, no escucho. ¿No escuchan, compañeros? Compañeros, por favor, confírmenme si me pueden escuchar. Compañeros, de ruego que me ratifiquen si me pueden escuchar en este momento. Sí, ahorita sí. Ahorita sí. Gracias, compañeros. Bueno, vamos a continuar con el tema entonces. Platicábamos de cómo es la numeración de, en este caso, los derechos reales. Y leía a la compañera de que el artículo 1125 decía que en el registro de la propiedad se pueden inscribir el conjunto de derechos reales, la propiedad, todo el uso, la habitación, la servidumbre y cualesquiera otros derechos reales, como quien dice que hubieran otros más. Sin embargo, vean el libro segundo. Nos quedamos en que en el libro segundo del Código Civil tiene como título, vean todos por favor su libro segundo, que inicia a partir del artículo 442. El libro segundo se llama de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Lo que quiere decir, compañeros, de que los demás derechos reales de los que habla la ley son los que se encuentran establecidos en el libro segundo. O sea, los derechos reales, todos están escritos en la ley. Eso quiere decir, compañeros, de que nuestro sistema de numeración de los derechos reales es apertus o es clausus. Clausus lic, cerrado. ¿Están de acuerdo todos, compañeros? ¿O alguien cree que son apertus? Clausus, pienso. Bueno, creo que estamos de acuerdo de que nuestro sistema de numeración de los derechos reales definitivamente es un sistema de números cerrados. ¿Por qué? Porque en Guatemala únicamente existen los derechos reales que textualmente indica la ley. Nosotros, los particulares, no podemos crear otros derechos más, hablando de derechos reales, que los que expresamente menciona la ley. ¿Estamos claros en esto, compañeros, para poder pasar al siguiente punto? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, vamos a esta cuestión, pues. Con esto vamos a terminar. Sí, sí, sí. Yo tengo una duda. Díganos, compañera.
Es que la otra vez que explicó acerca de lo de la servidumbre, a mí no me quedó muy claro. No sé si me puede explicar de qué No, se trata. la servidumbre todavía no la vamos a empezar a tocar. Fíjense, las platicamos solo para que dar un par de pinceladitas, pero ahorita nos vamos a dedicar a esto y vamos a comenzar el temita de la propiedad que sí nos toca hoy, el primerito de los derechos reales. Sí, vamos, solo era, como le digo, para mencionarlos. Bueno. Ok. ¿Cuáles son, compañeros, en este caso, los caracteres o las características de los derechos reales? Bueno, primera característica dice, la singularidad de la adquisición. Bueno, a ver, Adriana Palacios, háganos favor de darle lectura al parrafito este de la singularidad de la adquisición. La singularidad de la adquisición en oposición a los derechos personales cuya existencia se funda exclusivamente en sus constituciones. Permítame, Nick, es que no leo muy bien. Ahí está. Contractuales, los derechos reales precisan de un elemento objetivo que es la transmisión de la posesión. Las figuras contractuales que gravitan sobre los derechos reales reciben precisamente el apelativo de los reales, por cuanto que su perfeccionamiento deriva de la entrega efectiva de la cosa. Bueno, miren pues, compañeros. Primero que nada, ¿alguno de ustedes entendió con claridad a qué se refiere esta característica de la singularidad de la adquisición? A ver, Boris, díganos, ¿comprendimos bien cómo está la cuestión? ¿A qué se refiere esta característica de que los derechos reales tienen la singularidad de la adquisición? Yo entiendo yo de que uno tiene o sea, que uno puede comprar las cosas, pues que tiene la capacidad, o sea, que uno puede adquirir cualquier cosa. No sé si estoy bien. ¿Alguien que le quiera colaborar? A ver, Beatriz. Sí, díganos, Carlos. O sea, la singularidad de la adquisición en los derechos reales es porque son alienables. O sea, ¿cómo le digo? Cuando un derecho real se pone sobre un bien y se vende ese bien o se hace un trato o se cambia de dueño, el derecho real que está sobre ese bien se va a ir con el bien, valga la redundancia. Bueno, sí es una parte. Ahora, Beatriz, ayúdale, de repente la puede complementar. Yo no le entendí, no me quedó muy claro, licenciado. ¿Alguien de los compañeros que quiera colaborar, los compañeros, de lo que entendieron con esta característica? ¿Qué quiere decir esta característica? Lick. ¿Sí? Quiere decir que al momento de adquirir un bien, también trae consigo la transmisión de la posesión del mismo bien. Bueno, sí, efectivamente, sí. Sin embargo, vean esto, pues dice que es necesario, donde dice los derechos reales precisan de un elemento que es la transmisión de la posesión. O sea, a los derechos personales, compañeros, como ahí se recuerdan que siempre se compara lo que son los derechos reales con los derechos personales, los derechos personales no hay necesidad de adquirirlos, compañeros. Ya, por el simple hecho de existir, tenemos derechos personales. Y un claro ejemplo. Pónganse el ejemplo de la persona que ha sido cuando los hicieron a ustedes. O sea, ustedes fueron concebidos y desde ese momento tenían derechos, ¿sí? Sin embargo, para tener derechos reales es necesario adquirir los bienes para poder gozar de los derechos reales, ¿sí? Solo por medio de la adquisición podemos gozar los derechos reales. Tienen que darnos las cosas para que podamos gozar de ellas, porque si no, díganme ustedes, compañeros. Y un ejemplo bien facilito, cuando los papás dicen que le van a dejar herencia a los hijos y le dicen, no tengas pena, mija o mijo, esta casa es tuya. Compañeros, pero no se las están dando. O sea, ¿será que ya pueden gozar del derecho real solo porque de palabra les dijeron que es de ustedes? No, No, Lick. No, ¿por qué, compañeros?
porque los derechos reales tienen esta característica. Únicamente se puede llegar a ellos mediante la adquisición de los bienes. ¿Estamos claros? Sí. Vean la segunda característica. El escaso poderío creador de la voluntad humana. Dice el escaso. La voluntad humana está escasa, está limitada para crearlos. ¿Por qué, compañeros? Porque como ya dijimos en el tema de la numeración, nuestros derechos reales son de números clausus. Nosotros no podemos crear más derechos reales que los que efectivamente menciona la ley. Este ni lo vamos a leer. El poder humano, la voluntad humana está limitada en la creación de los derechos reales. No puede crear más que los que ya existen en la ley. Bueno, los derechos de preferencia y persecución. Los derechos reales tienen la característica que a su titular le otorgan ambas cosas. El derecho de preferencia y también le otorgan el derecho de persecución. Andy, por favor, demos la lectura al primer párrafo de esta característica. Los derechos de preferencia y persecución. El derecho de preferencia consiste en que el titular del derecho real no debe temer al concurso de acreedores cuando surge un conflicto en la atribución de una cosa o en la distribución del precio si la cosa ha sido vendida. Al respecto de este derecho, Puig Peña apunta que permite al titular excluirá todos aquellos que no tengan más que un derecho de crédito o un derecho real posterior en fecha o clasificado en inferior categoría. Si quiere, termínalo, compañero, mejor, por favor. El derecho de persecución es el que faculta al titular de un derecho real a que mediante el uso de las acciones legales respectivas recupere el bien objeto de su derecho de quien se hubiera apoderado de él sin título o con título sin valor. Bueno, vean esto pues. Aquí está refiriéndose a que los derechos reales confieren dos tipos de derecho dentro del derecho real respecto del bien. Uno es el de preferencia y el otro es el de persecución. Cuando dice que no hay que temer el concurso de acreedores, quiere decir, compañeros, que si nosotros tenemos varios acreedores, si yo tengo un bien inmueble, por ejemplo, me metí a un préstamo en el Banco de Antigua, otro en el Banco de los Trabajadores, otro en Banrural, otro en el Banco Azteca. Bueno, yo le debo a todo el mundo y el mismo bien inmueble tengo hipotecado con todos. O sea, todos están esperando a que yo les pague y si no les pago me quitan el bien porque yo lo garanticé. Le puse un derecho real de garantía que se llama hipoteca. Bueno, la cosa es que a la larga, aunque me estén cobrando y ejecutando cada uno de mis acreedores, siempre y cuando yo pueda pagar, yo soy el preferido para quedarme con el bien. ¿Por qué? Porque el derecho real le confiere a su titular también el derecho a ser preferido de cualquiera de los acreedores. Ahora, vamos a la otra cuestión. El derecho de persecución, compañeros, el titular de un bien lo puede perseguir y recuperarlo de cualquier persona quien sin título justo lo esté poseyendo. O sea, ¿qué pasaría, compañeros, si yo tengo una propiedad y resulta que por ahí le hicieron una escritura falsa y la terminaron vendiendo? ¿Qué va a pasar con mi propiedad? ¿Será que yo tengo derecho de perseguirla y de exigirle a la autoridad de que me devuelvan mi bien o simplemente me voy a quedar sin nada? Porque en Guatemala es muy común de que las personas se apropien de los bienes, y no estoy hablando solo de bienes inmuebles. ¿Será que la gente se queda con bienes que no le pertenecen? En ocasiones sí, pero fíjese que hay un ejemplo de un amigo de un carro, que a él lo reportaron como robado, pero a él ya se lo habían vendido ya con papeles y todo. Entonces cuando él quiso hacer, ¿cómo se llama eso? ¿El traspaso o algo, no? El traspaso del auto, le salió que era robado. Entonces ahorita la dueña, le dijeron a la dueña para que lo llamara a él y los del MP se metieron y todo. Entonces a él prácticamente a quitarle el carro a la dueña. Bueno, díganme ustedes, en el ejemplo que nos habla Kelly, ¿quién es el verdadero dueño del carro? La señora, la que se lo robaron. Claro, la señora. Ella, compañeros,
en papeles, digámoslo así, en forma social, en documentos legales, ella es la propietaria. O sea, ella es la que tiene el derecho a recuperarlo. Y muchos de nosotros a veces cargamos los vehículos así. Y este es un claro ejemplo en el cual el hecho que nos presten el carro sin tener un título legal para poseerlo, digámoslo así, o para ser propietarios de él, lo andamos cargando como que si fuera. Sin embargo, vean lo que dice la característica del derecho real. En el caso que presenta la compañera, la única que tiene un derecho real es la señora que tiene el carro a su nombre. Entonces, ella tiene el derecho de perseguirlo y de recuperarlo de cualquiera. Sin embargo, nosotros sabemos que comúnmente aquí en Guatemala así se hacen los negocios de los carros. La gente los vende y a veces no hace los traspasos o a veces vende vehículos que no estaban a su nombre porque él principalmente para ser poseedor nunca hizo el traspaso tampoco. Entonces, esta forma desordenada de hacer las cosas, nosotros compañeros cuando seamos notarios, recomendémosle a nuestros clientes de que si compran un vehículo, que para evitarse problemas, hagan el traspaso. Porque aquí hay una incertidumbre, compañeros. Y díganme, si el muchacho compra el carro legalmente, pero a la hora de la hora, la señora que sí tiene el carro a su nombre reclama, ella tiene pruebas para demostrar su derecho real y puede incluso meter a problemas al muchacho en el Ministerio Público, aduciendo de que de repente se lo habían robado. Ahora, Sí, es esto sí se cierto, puede... así está demandado. Ahora, esto por supuesto sí se puede solucionar. Se podría solucionar siempre y cuando, les digo, el carro no haya sido robado de verdad. Pero si fue robado de verdad y de repente alguno de esos estafadores que uno les llama, le vendió a la otra persona, este muchacho compró de buena fe, pero el carro era robado, la señora que es propietaria del vehículo siempre tiene su derecho real de propiedad y eso le incluye el derecho a ser preferida y el derecho a perseguirlo de cualquier persona. Bueno, posibilidad de abandono. Compañeros, el que tiene un derecho real también lo puede abandonar. Díganme ustedes, ¿alguna vez han abandonado algo, compañeros? Carlos Ruiz, ¿usted ha dejado algo abandonado? Sí, una vez dejé mi cargador en un hotel. Y Beth, díganos usted, ¿usted ha dejado abandonado algo? Un libro en la U. Un libro en la U. A ver, ¿quién más nos quiere dar ejemplo de qué cosas han dejado abandonadas? Lick, por ejemplo, las casas de la capital. Hay muchas casas de allá que están abandonadas, igual acá en Jalapa. ¿Será? Sí, Bueno, no hay dueños, o sea que ya no la reclaman ni nada, solo están ahí vacías. sí puede ser, compañeros. Yo ya les digo, ¿y por qué creen que las abandonan? O sea, hay motivos por los cuales los conducen al abandono. Pero ¿será que, les pongo un ejemplo, o sea, si yo tengo un chucho y ya me aburrí de tener al pobre animal, ¿será que yo lo puedo dejar abandonado por ahí? Sí, hay muchas personas que lo hacen. Bueno, si ustedes fueran mis abogados, compañeros, yo les dijera, fíjese de que ya este gato ya me cansó y mucho molesta y lo puedo dejar tirado por ahí abandonado. Sí lo puede hacer, Lick, pero ya humanamente no es correcto. Bueno, pero ahí se recuerdan de esto. Y esto me lo decía mi maestro, el licenciado Otto Ramírez. Me recuerdo muy bien que él nos decía que nosotros vamos a ser abogados de leyes, ¿sí? Eso de que nos dé lástima y que eso hay que dejarlo por un ladito. Aquí vamos a ser abogados de leyes y verdaderamente, compañeros, porque a la hora de que llegue el cliente con nosotros, le vamos a contestar lo que dice la ley. Y si yo les pregunto si puedo dejar abandonado al animal, sí, compañeros, sí puedo, no hay problema. ¿Por qué? Porque el derecho real que yo tenga sobre la mascota incluye también la posibilidad de abandono. Ahora, el hecho que yo lo abandone, lo que estoy haciendo es prácticamente renunciando a mi derecho real, porque hay gente que deja abandonados los bienes. Yo recuerdo que hace como 2 años yo vivía en la casa de mi mamá, en la colonia de las Marías, y recuerdo que los vecinos de enfrente un día ya no querían los sillones que tenían. ¿Y qué hace la gente cuando ya no quiere los sillones, compañeros? Los vende.
Los deja afuera. Los Los regala. dejan afuera. A la calle. Ahora digan ustedes, y si ustedes encuentran un su mueble bonito que dejaron afuera, ¿será que ustedes lo pueden agarrar y apropiarse de él? Sí, porque Sí. no lo están exigiendo. Bueno, ¿y qué tal si? Depende, Lick. Bueno, depende, dijo el compañero, porque les pregunto otro caso. ¿Y si no eran sillones? Si era un carro que dejaron parqueado y a mí me gusta, dijo, o sea, ¿puede considerar uno que el carro fue abandonado? No. No. Bueno, ¿y qué diferencia hay entonces entre el carro y el mueble que estamos platicando? El Porque a valor, veces tal los vez. muebles ya están en mal estado cuando los sacan. Exacto. Que el no es el sitio del mueble, Lick. Tal vez como... Nick, yo pienso que es porque los muebles no se registran en el registro de la propiedad. No, Eso iba a no decir. tiene nada que ver No con el tienen un registro. registro. Vean, pues, yo considero que de repente la lógica y la sociedad nos hace pensar o nos hace presumir cuando alguien ha abandonado algo. Porque yo les digo, compañeros, hablando de las mascotas, ¿ustedes han visto perros en la calle que anden ahí solitos? Sí. Bueno, ¿y Sí. será que A uno veces porque se mira, salen. ajá, pero y uno porque mira a los animales sueltos se puede quedar con los animales? Podemos presumir Sí, que los se los abandonó el roban. dueño. Sí. Si no tiene collar, sí, Lick. Si no No, tiene Lick, collar, porque al menos la mascota de mi casa no tiene collar y se me ha salido varias veces. Sí, pero igual a vean, mí. Una vez se lo llevaron, pero lo recuperé. ojalá que no sea ese chucho que viene a ladrar aquí en las noches. Bueno, miren pues, la naturaleza de los bienes hace presumir su abandono, porque díganme, ¿los muebles son para dejarlos en la calle? Pues no. Entonces, si los vemos, por lógica que pensamos de que los muebles ya sabemos nosotros que son para estar de forma estática dentro del inmueble. Ahora, si los dejan en la calle, prácticamente señala a todas luces que hay un abandono. ¿Y podían abandonar los dueños? Sí. Lick, ¿Sí? en el caso del carro, entonces, según su naturaleza, no porque esté en la calle que sí que está abandonado, pero si está en una chatarrera, por así decirlo, pero está en buen estado, entonces sí se considera, según esa naturaleza, que fue abandonado. Tiene sus cuestiones. Díganme ustedes, ¿para que uno pueda ser dueño del carro basta con poseerlo o hay que hacer algún trámite? Hay que hacer Hay trámite. que hacer un traspaso. Trámite. Tiene que haber un Claro. traspaso. Ahora, si les dejan el carro con el título de propiedad, la tarjeta y el título ya endosado, ahí sí, agárrenlo si quieren. Pero de lo contrario no está abandonado, compañeros. La naturaleza del vehículo y la forma en que se adquiere el mismo, porque hay que recordar, compañeros, vean esta característica, la singularidad de la adquisición. El derecho real solo puede llegar mediante la adquisición del bien. Ahora, ¿es necesario que inscribamos algo, que cumplamos algún requisito para apropiarnos de la silla que encontramos dejada afuera o no? No. No. La naturaleza propia de los bienes nos indica cuándo han sido o cuándo no han sido abandonados. Bueno, volvamos a esto, compañeros. El día de hoy vamos a dejar solamente una pinceladita de lo que es la propiedad. No nos vamos a meter a ver de una vez toda la propiedad porque entonces vamos a saltarnos un poco de los contenidos que vamos a evaluar. Me quiero quedar solo con lo que vamos a evaluar la siguiente clase. Y de ahí sí, pues ya avanzamos el contenido como debe ser. ¿La propiedad en qué artículo comienza, compañeros? Lick, disculpe, entonces esto de diferencia de derechos reales y personales ya no entra en el laboratorio. Por supuesto, ese es un tema que hasta se los pregunté en el trabajito que hicimos la otra vez en el Classroom. Yo creo que ya deberíamos de tener una idea clara de qué diferencias hay. Alguien que me quiera decir, compañeros, de verdad, ¿cómo entendió la diferencia que hay entre derechos personales y derechos reales? Porque fijísimo se lo voy a preguntar. Eso es pregunta de examen. Dígame, Kevin, Roberto, por favor. A ver, los derechos personales, por decir así, establecen relaciones entre dos personas de derecho, mientras que los derechos reales establecen el derecho que una persona ejerce sobre un bien. Yo creo que está bien claro, como lo dijo el compañero. Hay dos tipos de derechos. Ahí se recuerdan ustedes que el derecho real no es derecho precisamente entre el bien y la persona, porque eso haría doble vía, sino que es el derecho que tiene la persona de ser titular de un bien frente a todas las demás personas, ¿sí? Y como dijo el compañero,
derechos personales son los que se pueden exigir mutuamente entre dos personas. Bueno, ¿preguntas, compañeros, o avanzamos al tema de la propiedad propia? Vamos entonces, compañeros, artículo 464. Solo vamos a leer un par de cositas de la propiedad y luego, pues, vamos a finalizar la clase y les voy a pedir que el día de hoy me dejen un pequeño comentario, una tareita que pusimos en el Classroom, sencillita, con sus palabras, por favor, compañeros. Entonces, vamos al 464. ¿Quién nos quiere colaborar con el artículo, compañeros? A ver, Carlita Jiménez, por favor, léanoslo usted. Artículo 500, No, 400, ¿qué es, Lick? 464. 464. Contenido de derechos de la propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Bueno, el derecho real de propiedad, decía la compañera, da derecho ¿a qué, compañeros? A gozar y a disponer de los bienes. Gozar es usarlos y gozarlos. Y disponer es, si uno quiere, venderlos, enajenarlos, regalarlos, abandonarlos. Es todo el derecho real, como les decía, por excelencia. El que más facultades nos concede a los titulares del bien. Bueno, siempre y cuando, compañeros, yo les pregunto, ¿será que yo puedo hacer lo que yo quiera con los bienes de mi pertenencia? Sí, Lick. No hay limitaciones al derecho a la propiedad, compañeros. Acá menciona dentro de los límites, Bueno. en el mismo artículo. Díganme ustedes un límite que le encuentren a la propiedad, por favor. Como en el artículo 464, Lick, que dice abuso del derecho. 464 es el que acabamos de leer. 65, perdón. Bueno, ¿y cómo abusa uno de un derecho de propiedad? Porque ahorita estamos viendo ya la propiedad. Como dice el artículo, cuando le causa perjuicio a otras personas. Bueno, díganme ustedes, denme un ejemplo de cómo se le puede causar. Ahí sí que perjuicio a otras personas, yo gozando mi derecho a propiedad, pero abusando de él. Vendiendo algo más caro, Lick. Disparando al aire libre. Lick, cuando, por ejemplo, plantamos un árbol que crece demasiado y puede botar alguna pared o poner en riesgo la propiedad de la persona que vive al par nuestra. Pudiera ser también. Díganme qué otra cosa puede molestar. Pensemos ahorita en el vecino. O sea, tenemos nuestra propiedad de nuestras cosas. ¿Y cómo podemos causarle molestias al vecino? Ponerle mucho volumen a un aparato, Lick. Dice el compañero, disparando al aire libre. ¿Qué más? Poniendo el aparato. Hacer fiestas. Hacer fiestas, dice la compañera, invitan. Bueno. Vean pues. No se puede. Ajá. Todos los ejemplos que platicaron ahorita están correctos. Dígame, si yo tengo un aparato de sonido, ¿puedo utilizarlo? Por supuesto. Lo único que el límite de mi derecho va a ser hasta donde yo no perturbe los derechos de la otra gente. Y dígame, así como yo tengo derecho a escuchar mi aparato de sonido, la otra gente ¿a qué tendrá derecho? ¿Será que puede lesionarse algún derecho de la gente si yo pongo mucho volumen en mi aparato de sonido, compañeros? Sí, Lick, porque a veces las otras personas están durmiendo, digamos que pueda trabajar de noche y puede ser que esté durmiendo, entonces al tener el volumen alto de la música le puede afectar. Sí, puede ser eso, de repente no están durmiendo. Bueno, yo no sé eso, yo como no ando en fiestas, entonces no sé si la gente está durmiendo a esa hora, pero a pesar que no esté durmiendo, la gente tiene derecho a tener tranquilidad también, compañeros. Entonces, ya cuando a mí me molesta, yo puedo exigir de que la otra persona tenga un límite en el ejercicio de su derecho de propiedad, por supuesto. Y van a ver, miren a partir del artículo 473, ¿cómo dice ahí? Limitaciones de la propiedad. Entonces, la ley
dice algunas limitaciones, pero así como la que estamos platicando del aparato sonido, no la van a encontrar en la ley. ¿Por qué, compañeros? Porque la ley tiene una característica de ser abstracta, o sea, no regula situaciones en particular. No va a haber ningún artículo que diga que la persona tiene prohibición de ponerle mucho volumen a su aparato o que la persona tiene prohibición de sacar a los animales porque molestan a otra gente. Dígame, ¿será que es bonito, compañeros, que las personas que tienen ganado la saquen aquí en medio del pueblo a que hagan sus necesidades en todas las calles? No. Bueno, y si yo fuera el del ganado, ¿qué me dirían ustedes? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Uno sabe que no lo puede hacer, pero lo hace. Porque, Bueno. por ejemplo, aquí a la par de mi casa tienen ganado y es un caos cuando les vienen a dar de comer y todo eso. No es un lugar para tener ganado. Licenciado. Sí. Así como el ejemplo que decía la compañera de que podía traer una consecuencia al vecino, ese sí está regulado. Bueno, puede ser que estén regulados y como les digo, a pesar de que no estén regulados, vean lo que decía el artículo que estamos leyendo. El artículo que dijimos, 464, decía que la propiedad no es el límite, no solo es gozar y disponer del bien. Dijimos que esto incluía también las limitaciones que pudiera tener las personas y no solo las legales, sino que también las limitaciones sociales. Debemos comprender nosotros, compañeros, de que tanto la ley como la propia sociedad nos puede imponer ciertas limitaciones. Les digo, este capítulo del 473 en adelante regula limitaciones que la propia ley le pone al derecho de propiedad. Sin embargo, no quiere decir que solo lo que diga nuestro Código Civil vamos a tener nosotros para limitar el derecho a la propiedad. Las cuestiones que se deriven de la naturaleza, de la sociedad, de las propias necesidades de la sociedad, van a poner límite también a los derechos de propiedad. Y vean el siguiente artículo, el 465. Háganos favor, vamos a ver quién no ha participado todavía. Dulce, háganos favor, Dulce, de darle lectura al 465. Artículo 465. Abuso del derecho. El propietario, en ejercicio de su derecho, realizar actos que causen perjuicio a otras personas y especialmente en sus trabajos de explotación industrial. Está obligado a abstenerse de todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Bueno, díganme ustedes, compañeros, cuando estábamos presencialmente en la universidad, ¿no se fijaron que a la par de la U prácticamente tenemos una empresa industrial de que genera una gran cantidad de humo que nos llega a todos nosotros? Ciertamente, si consideramos que nos causa un poco de daño, podríamos, en este caso nosotros, solicitar que se ponga un límite al derecho de la propiedad que tiene el propietario de la empresa. Sin embargo, yo les digo una cosa, compañeros. Estas cosas que estamos leyendo aquí, ¿dónde consideran ustedes que las vamos a hacer valer? ¿Será que vamos a ir con el dueño y le vamos a decir, fíjese que el artículo 465 del Código Civil menciona que, etcétera? No, a la gente no le va a afectar en nada, ni vamos a lograr nada diciéndole los artículos. ¿Dónde, compañeros, tenemos que hacer valer las leyes? En el juzgado. En el juzgado, compañeros. Todo lo que veamos aquí, compañeros, es para que lo llevemos ante los tribunales de justicia. Bueno, compañeros, la clase la vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Por favor, les ruego a todos de que vean lo que les pedí que realizaran en su classroom. Es algo simple. Van a hacer un PNI, que es lo positivo, lo negativo y lo interesante que tuvieron acerca únicamente del tema de los derechos reales. Es lo único que voy a pedir de que me coloquen con sus palabras. No hace falta que estén consultando libros ni apoyándose con los demás compañeros.
A mí me interesa leer qué es lo que ustedes han aprendido hasta el momento de este tema. Y como les repito, tenemos la evaluación el día jueves. Entonces, por favor, compañeros, el día de hoy hubieron un par de compañeros que me dijeron ahí en el teléfono de que habían tenido problemas con el internet o que habían tenido problemas con sus dispositivos electrónicos. Yo les ruego que consideren que el día jueves vamos a tener evaluación y que por favor tomen las precauciones del caso, porque en la modalidad virtual yo voy a tratar de reducir al mínimo lo que son esas evaluaciones extraordinarias. Y les quiero decir, evaluación extraordinaria que sea justificada, todas van a ser orales, ¿sí? Por favor. Entonces, compañeros, les agradezco bastante por su atención. Les deseo la mejor de las noches y nos miramos en el día jueves, ¿sí? Muchas gracias, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Dick.